Lastimosamente, las carreteras están llenas de imprudentes. Y más que todo por estas fechas decembrinas, es donde las personas inconscientes manejan en alto estado de embriaguez, causando graves accidentes. En muchos de estos accidentes, muchas personas han relatado casos de avistamientos paranormales, cosas que no tienen una explicación lógica. Y justamente en esta noche, queremos contarte dos historias de accidentes en carreteras. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Busca un lugar cómodo en donde puedas estar tranquilo y relajarte. No olvides los audífonos para una mejor experiencia. Ahora sí, empecemos con estos dos nuevos relatos de Archivos de Terror RT. Soy camionero desde hace muchos años. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de México y he visto cosas que les pondrían los pelos de punta con solo mencionarlas. He presenciado luces resplandecientes saliendo de personas recientemente fallecidas, atropelladas en las carreteras. He visto ancianas haciendo autostop y que al pasarlas y mirarlas por el retrovisor, ya no podías verlas. Pero la más impresionante de todas fue una que me ocurrió una noche de invierno, hace 5 o 6 años. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo me encontraba conduciendo por una carretera muy larga y solitaria. Estaba muerto de cansancio, pero debía llegar al amanecer a un puerto para entregar la mercadería. La noche era estrellada y de luna llena. Por lo tanto, había mucha visibilidad, ya que la luna puede iluminar el camino cuando sale. Llegué a una zona en donde el camino estaba en bastante mal estado, por lo que tuve que disminuir la velocidad, y fue entonces cuando pasé una señal que indicaba una curva. Cuando la vi, estaba recostada contra unos arbustos. Noté que tenía una rueda doblada. Era una bicicleta. Si hubiera visto esa bicicleta hace algunos años atrás, hubiese seguido mi camino y me hubiese olvidado de ella. Pero hace poco me había ocurrido una experiencia muy desagradable. Mi sobrino fue atropellado a la salida del colegio. El conductor no se detuvo para ayudarlo y se fugó. Mi sobrino quedó inconsciente sobre la calle durante varios minutos, hasta que un hombre que regresaba de un banco lo vio y pidió ayuda. Desde entonces, me juré no hacer nunca lo que había hecho ese maldito conductor a mi sobrino. Lo que nos diferencia a los humanos de los animales es nuestro sentido de solidaridad. Si perdemos esto, estamos condenados como humanos. Estoy muy seguro de ello. Entonces, recordando a mi sobrino y pensando que aquel dueño o dueña de la bicicleta podía estar ahora en muy mal estado en algún lugar de las hierbas, frené el camión, lo estacioné sobre el arcén y me bajé para ver la situación. Me acerqué a la bicicleta y la examiné. Era una bicicleta de esas tipo mountain bike. La rueda delantera estaba retorcida, al igual que el manubrio. Parecía haber sido atropellada por un coche. El dueño de la bicicleta podría estar por ahí. Comencé a buscarlo entre las hierbas y los arbustos. Las hierbas estaban muy altas y era muy difícil encontrar algo allí. Llegué a una parte en donde había una cuneta de agua. Estaba seca, pero pude ver que había una figura yacente e inmóvil. Me acerqué. Noté que era una jovencita. No debía tener más de 15 años. Estaba boca arriba y parecía dormida, aunque luego noté que tenía una especie de corona de sangre alrededor de la cabeza. Esta imagen me impresionó. La chica estaba muy inmóvil y no pude notar si su pecho se movía o no en señal de respiración. Me agaché e intenté despertarla. Le tomé el pulso y no pude notar nada. Parecía que había pasado al siguiente plano. En ese momento me incorporé y comencé a correr en dirección al camión. Entonces, un grito me sorprendió. Alguien estaba pidiendo por ayuda. En ese momento me detuve y me di la vuelta justo en el momento en que la chica
trepaba para salir de la cuneta. Por primera vez, noté que sus ropas estaban desgarradas y manchadas de barro. La chica me miró y me pidió ayuda. Le pregunté qué le había pasado, y ella dijo que no recordaba mucho, que había estado recorriendo la carretera en su bicicleta. Iba en dirección a la casa de su madre, y que luego algo la había golpeado por detrás, y después solo recordaba oscuridad. Dijo que estuvo un buen tiempo recostada sobre aquella cuneta, muerta de frío y observando las estrellas. No podía moverse ni pedir ayuda, y se estaba muriendo de miedo. Después me vio a mí, vio que yo intentaba reanimarla y le tomaba el pulso, y eso de alguna manera hizo que pudiera reaccionar. A pesar de que al principio intentó hablar conmigo y moverse, no pudo hacerlo. Luego, cuando yo me alejé, su cuerpo se llenó de terror porque supo que no quería volver a estar sola. Entonces, hizo un esfuerzo de voluntad enorme para salir de su parálisis. Pudo moverse después de varias horas y finalmente logró llamar para que yo me detuviese. Después de decir esto, cayó de rodillas y se puso a llorar. Yo le dije que se calmara, que lo peor había pasado y ahora yo estaba allí con ella. Le dije que llamaría a la ambulancia, pero ella se negó. Dijo que solo quería que la llevase hacia la casa de su madre. Yo le dije que estaba bien, pero aún así debíamos comunicarle el hecho a la policía. Así podrían atrapar al desgraciado que se dio a la fuga. Sin dudas, yo no podía dejar de pensar en mi sobrino. Quería de alguna manera vengarlo. Todas las personas que atropellan y luego huyen me parecían sumamente despreciables. La chica estuvo de acuerdo. Noté que caminaba bastante bien, pese a que estaba cubierta de barro y tenía aún la cabeza llena de sangre. Le pregunté si le dolía algo, pero ella me dijo que no, que sorprendentemente había salido casi ilesa del terrible accidente. Cuando pasamos por el lado de su bicicleta, le pregunté si no quería que la llevásemos en el camión. La chica observó la bicicleta y dijo que no, que ya no quería saber nada de eso, así que nunca más montaría una bicicleta. Sus palabras me entristecieron. Era injusto que por culpa de un lunático al volante, aquella chica ya no pueda montar una bicicleta sin sufrir graves terrores. Llegamos al camión. Yo le abrí la puerta y la chica se subió. Yo puse en marcha el motor. Entonces la chica comenzó a quejarse. Oye, ¿qué te pasa?, le pregunté, pensando que quizás estaba comenzando a sentir dolor. Pero ella dijo que creía que su móvil se había salido del bolsillo. Le dije que no se preocupara por eso, que yo iría a buscarlo y que se quedara aquí. La chica asintió. Yo volví a apagar el motor y regresé sobre mis pasos. Pasé primero por el lugar donde estaba la bicicleta y luego llegué a la cuneta. Entonces, la luna iluminó una escena que durante unos instantes me resultó incomprensible, puesto que la chica seguía allí acostada dentro de la cuneta, justo en la misma posición en la cual la había encontrado antes. Mi mente durante un breve instante pareció quedar paralizada, sin poder comprender lo que estaba viendo. Con las piernas desfallecidas, me acerqué al cuerpo de la chica. Aún estaba boca arriba, como mirando las estrellas. Su corona de sangre le cubría la cabeza. La toqué como para ver si era real, y me encontré con su carne dura y fría. La sacudí varias veces, pero la chica no se movía en lo más mínimo, ni siquiera abría los ojos. Ahora, era claro que esa chica ya no estaba entre nosotros. Vi algo a unos pocos metros del cuerpo. Era un celular. Estaba destrozado. No sé por qué lo recogí. En ese momento decidí regresar al camión. No quería hacerlo. No quería regresar al camión.
pero supe que no tenía otra alternativa, puesto que había algo dentro de la cabina esperándome. Cuando estuve a unos pocos metros del camión, me detuve y miré hacia la cabina. A través de la ventanilla de la puerta del acompañante, vi una sombra. Estaba inmóvil sentada sobre el asiento. Luego de un rato, giró la cabeza hacia mí, y ahí vi el rostro de la chica que primero me observó, y luego sus ojos se dirigieron al celular destrozado en mi mano, y entonces algo pareció cambiar en ella. Era como si hubiese comprendido, como si se hubiese dado cuenta de lo que había pasado, puesto que la tristeza que vi en su rostro fue algo que jamás olvidaré en mi vida. Rodeé el camión por detrás, luego me detuve frente a la puerta del conductor. Tomé una bocanada de aire y luego abrí la puerta. Miré hacia adentro esperando encontrar a la chica, pero no había nadie. Supe que la chica se había ido, y esta vez para siempre. Ahí me subí al camión y llamé a la policía. Llegaron a los 15 o 20 minutos. Me tomaron el testimonio y luego me liberaron. Lo último que vi de aquella chica fue su cuerpo siendo cubierto por una bolsa mortuoria. Imagino el dolor de su madre. Imagino el miedo y el frío que pasó aquella chica instantes antes de irse de este plano. Mi consuelo queda en saber que unos días después atraparon al conductor que la atropelló. Ahora está en la cárcel y espero que cumpla su condena por al menos 15 o 20 años más y durante toda la eternidad, una vez se haya muerto. Sin duda es una historia impactante que deja mucho que pensar. ¿Qué opinan ustedes? Bien, mientras tanto, vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas noches. Mi nombre es Joaquín. Soy oriundo de La Paz, Bolivia. Me dedico a transportar mercaderías, principalmente artículos eléctricos, de una empresa a la casa matriz. Realizo este viaje al menos 2 o 3 veces por semana, y nunca me sucedió nada, hasta que una noche vi algo que quiero compartir con ustedes, ya que realmente no le encuentro explicación alguna. Estaba transitando ya el último tramo de la carretera, cuando vi que había una barricada policial. Había habido un accidente más adelante, y la carretera estaba cortada. Vi luces más adelante y una ambulancia que pasaba a toda velocidad por el carril de emergencias. Tuve que detenerme. Llamé a mis patrones para avisarles que llegaría tarde debido a las demoras por el accidente. Entonces apagué el camión y me dispuse a esperar. Delante de mí habían varios vehículos. Me llamó la atención el que estaba delante de mí, casi pegado. Era una camioneta vieja marca Ford, y dentro había una mujer muy obesa que se movía de un lado a otro, como si buscara algo dentro del vehículo. La mujer, al cabo de un tiempo, se bajó del vehículo y habló con un policía. Luego se dirigió hacia mi camión. Noté que no parecía muy en sus cabales. Su mirada era muy huidiza e inquietante. Tenía la pintura de labios corrida. Además, hacía movimientos muy bruscos con las manos. Me hizo señas para que bajara la ventanilla y así poder hablar. Sin mucho convencimiento bajé la ventanilla y le pregunté qué sucedía. Ella dijo que el policía no le hacía caso, que ella acababa de ver algo aquí al costado entre los arbustos, y me señaló diciéndome si lo veía. Me señaló hacia un cañaveral cercano a nuestra derecha. Yo seguí la dirección de su mirada, pero no alcancé a ver nada. Lo siento, le dije, solo veo ese cañaveral. ¿Qué vio usted allí? Vi algo, no puedo explicarlo, pero nos está observando. Creo que es muy peligroso y estoy casi segura de que fue lo que provocó el accidente. Vi que estaba muy nerviosa. Con su mano derecha se rascó compulsivamente la cabeza.
Noté que al retirar la mano, también retiraba una hebra de mechones de su cabeza. Escuche, señora, si usted cree que hay algo peligroso, será mejor que le diga a la policía. Pero es lo que acabo de hacer. Usted vio que hablaba con el policía, pero él solo se reía de mí. Dijo que tenía cosas más importantes de las cuales ocuparse. Entiendo, señora. Yo intentaba ser cauteloso con mis palabras. Estaba seguro de que aquella mujer no parecía estar bien de la cabeza. Si usted cree que hay algo peligroso allí, entonces yo le sugiero que regrese al coche. Estará a salvo allí. La mujer asintió con la cabeza. Estaba contrairada, aunque luego obedeció y se metió otra vez dentro de la camioneta. Durante unos minutos no ocurrió nada. Luego vi que la mujer observaba fijamente en dirección al lugar del cañaveral. Yo volví a mirar hacia allí, pero me pareció que todo estaba en orden. Sin embargo, en un momento una rama se movió. Fue algo muy sutil. Lo hizo muy lentamente y de un lado a otro. No había viento que pudiera mover la rama así. Era como si alguien oculto dentro del cañaveral la estuviese moviendo. Volví a mirar hacia la mujer. Ahora ella me miraba sacando la cabeza hacia afuera, como diciéndome, ¿lo vio? Pensé que debía ser un perro o algún animal que andaba por el bosque. Intenté olvidar aquella rama que se movía lentamente como haciendo señas. Pero la mujer no pensaba lo mismo. No pensaba olvidarse de aquel cañaveral. Para mi disgusto, volvió a bajarse de la camioneta y se acercó hacia mí. Usted también lo vio, ¿verdad? Es una bruja. Está ahí escondida. Lo sé. Señora, yo solo veo una rama que se mueve. Debe ser un perro o algo así. Por favor, regrese a la camioneta. ¿Usted sabe lo que ocurrió en el accidente más adelante? Dicen que dos coches comenzaron a chocarse entre sí. Los conductores estaban enfurecidos. Nadie sabe por qué, pero estaban dispuestos a matarse. Uno conducía una camioneta como la mía y el otro un Volkswagen. Dicen que continuaron chocándose hasta que perdieron el control y se estrellaron cerca de una curva. El de la camioneta chocó contra otro vehículo y se formó un gran choque en cadena. Está bien, señora, seguro estaban trenzados en alguna discusión previa, pero eso no tiene nada que ver con la bruja. La mujer me miró durante unos segundos. ¿Estás seguro de ello? Luego ella me comentó que estos dos hombres, una vez detenidos, se bajaron de sus vehículos para seguirse golpeando, pero algo era muy raro, puesto que uno de ellos tenía ambos brazos partidos y el otro había perdido una pierna y parte de su cabeza. Aún así, querían seguir luchando y matarse entre ellos. Eso definitivamente no era un comportamiento habitual. Y era cierto. Ella me dijo que hoy era luna llena y que las brujas tienen todo su poder las noches como esta y pueden llenar de odio el alma de los hombres a tal punto de hacerlos hacer cosas que nunca en otras circunstancias hubiesen hecho. Señora, yo creo que usted... Pero no pude terminar mis palabras, porque desde el cañaveral se escuchó algo. Era como una especie de risa. En ese momento la mujer obesa pareció haber quedado petrificada. Luego, sin mediar motivo alguno, se arrojó contra mi camión. Estiró el brazo para agarrarme, pero yo logré esquivarlo por poco y luego subí la ventanilla. Vi que los ojos de la mujer estaban como ciegos. Su rostro se había transformado y gritaba que quería matarme, que me iba a hacer pedazos y se iba a comer cada parte de mi cuerpo. Y así comenzó a golpear la puerta con su cabeza. Quería entrar como fuese. Su frente se llenó de sangre. Intentó romper la ventanilla con sus dedos y sus uñas se rompieron con un crujido. Yo le decía que se calmara, pero la mujer no parecía escucharme. Algunos segundos después, el policía con el cual había hablado la mujer se acercó para detenerla. La mujer se volvió hacia él y lo atacó.
En ese momento el policía sacó un arma eléctrica y con eso la inmovilizó. Sin embargo, aún así la mujer intentaba arrastrarse y llegar hasta él mientras una baba salía de su boca. Vinieron más policías a ayudarlo y lograron reducirla con mucho esfuerzo. Luego se la llevaron en un patrullero. Nunca más volví a verla. Aún al día de hoy, no sé bien lo que ocurrió. No sé si la mujer ya tenía planeado atacarme o si al escuchar aquella risa proveniente desde el cañaveral, sufrió una crisis y tuvo ese acto violento conmigo. Algunos minutos después, la carretera fue liberada y yo pude apartarme del cañaveral. Tengo que decir que fue un gran alivio hacerlo. Bueno, esa fue mi historia. Quisiera saber más opiniones sobre lo que ocurrió. Sería muy importante para mí leer sus comentarios. Así puedo entender lo que pasó. Gracias a todos. ¿Crees en los ángeles? Un ángel es un ser sobrenatural presente en varias religiones y mitologías, cuya función principal es servir a una deidad suprema. Sus funciones específicas varían según de cultura a cultura. Sin embargo, hay una constante. Muchas personas afirman haber avistado ángeles en los momentos más inesperados de sus vidas. He escuchado historias increíbles sobre avistamientos que han salvado la vida de muchas personas. Pero, ¿qué piensa usted de los ángeles de la muerte? ¿Ha escuchado alguna vez sobre ello? El día de hoy, quiero compartirte un relato que nos habla de un hombre que tuvo un desafortunado encuentro con un supuesto ángel de la muerte. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Ponte audífonos para una mejor experiencia. No olvides ubicarte en un lugar cómodo. Ahora sí, empecemos con un nuevo relato de Archivos de Terror RT. No era la primera vez que lo veía haciendo autostop en la ruta. De hecho, llevaba viéndolo desde hace por lo menos un mes. Siempre que pasaba con mi camión por aquella estación de servicio, veía a ese hombre de estatura baja con una camisa de mangas cortas y unos anteojos de cuero, llevando un pequeño maletín de cuero. Lo observaba casi todos los días al regresar de la empresa para la cual trabajaba. Me llamaba la atención porque parecía un hombre muy desvalido, y me daba un poco de lástima verlo allí bajo cualquier clima, incluso con lluvia. Tenía curiosidad por saber hacia dónde iba. ¿Por qué siempre estaba en esta estación de servicio? ¿Y qué llevaba en aquel maletín viejo de cuero? Un día tenía mucho tiempo por delante, ya que había terminado los repartos más temprano de lo habitual. Al pasar por la gasolinera, vi a ese hombrecito y decidí parar y recogerlo. Lo hice un poco por lástima, pero también debo admitir, por curiosidad. Cuando subió al camión, me di cuenta de que era más pequeño de lo que yo veía desde la cabina. Calculé que no debía medir más de 1,20 m de estatura. Noté que su camisa de mangas cortas se veía muy vieja pero limpia, al igual que el maletín. También noté que sus anteojos eran de esos marcos gruesos muy pasados de moda, aquellos que usaban los ancianos que ya casi no pueden ver nada. Vi que la patilla derecha de su anteojo estaba remendada con cinta adhesiva. Parecía un hombre muy pobre pero digno, de esos que no permiten que la pobreza les gane. Me agradeció por llevarlo y dijo que iba hacia el hospital público que quedaba a unos 20 kilómetros en línea recta por esa carretera. Le pregunté si había algún familiar enfermo, y el pequeño hombre respondió que sí, que su madre estaba internada allí. Comenzó a hablar de su madre, que tenía casi 90 años. Según sus palabras, y al escucharlo, me di cuenta de que estaba muy apegado a ella. Dijo que trabajaba como mecánico en el taller detrás de la gasolinera y que apenas terminaba su jornada, se duchaba en los baños públicos de la gasolinera, se cambiaba e iba a visitar a su madre. Luego dijo algo que me pareció bastante raro. Dijo que se había encontrado preocupado porque en los últimos días
Había notado que un gato negro recorría los pasillos del hospital y se detenía varias veces en la habitación de la puerta de su madre. Pensé que quizás el hombrecito estaba preocupado por la posible alergia que el gato podría despertar en su madre. Pero lo que tenía para contar ese hombre resultó totalmente diferente. Dijo que este gato había sido visto por varias enfermeras y doctores y que cada vez que ingresaba en una habitación, el paciente moría a las pocas horas. Sé que ese maldito gato está intentando ingresar a la habitación de mi madre, dijo el hombrecito, aferrando con fuerza su maletín de cuero. Pero no voy a permitir que lo haga. Tengo aquí un potente veneno. Le dio un golpecito al maletín. En cuanto lo vea, se lo voy a dar y así dejará en paz a mi querida madre. No supe qué responder al respecto. De repente, aquel hombrecito había dejado de caerme bien. Me pareció una mala idea querer hacerle daño a un gato por una tonta superstición. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, de que el gato no tenía la culpa de nada. Seguramente solo estaba yendo y viniendo en busca de alimento. Y si algún paciente se había muerto luego de eso, seguramente habría sido casualidad. Pero el hombrecito no escuchó mis palabras. Estaba convencido en desaparecer al gato. Hicimos el resto del trayecto en silencio. Yo me sentía molesto por lo que el pequeño hombre estaba a punto de hacer. Entonces se me ocurrió una idea. Cuando llegamos al hospital, me detuve en el estacionamiento para que el sujeto pudiera bajarse. Vi que se alejaba en dirección a la puerta principal del hospital. Entonces, yo también me bajé y, procurando permanecer fuera de su vista, caminé por las salas del hospital hasta que me encontré con un guardia. Le dije que había un hombre de no más de 1,20 m de altura, anteojos y un maletín de cuero que pensaba hacerle daño a un gato negro que habitaba en el hospital. Apenas terminé de decir esto, me di cuenta de que quizás el asunto no era tan serio después de todo. En un hospital hay mucha gente enferma y a punto de morir, y todos los servidores públicos tienen problemas más importantes de los cuales ocuparse. Sin embargo, este guardia, por fortuna, pareció interesarse en mi aviso. Dijo que ya había visto a ese hombre, ya que visitaba a su madre habitualmente en la segunda planta, y que lo iba a vigilar de cerca. Yo también escuché hablar de ese gato, dijo el guardia. Nunca lo vi, pero seguro son chismes de las enfermeras más viejas del hospital, que siempre andan por ahí diciendo tonterías. Pero una cosa es segura, si ese gato realmente existe, no voy a dejar que alguien lo envenene porque crea que es un ángel de la muerte o algo así. Me quedé bastante tranquilo con las palabras del guardia y me marché. Al menos, había hecho lo posible para proteger la vida de aquel gato, si es que realmente existía. ¿Podría haber hecho algo más? Seguro, pero en ese momento no se me ocurría algo mejor. Así que me marché del hospital y proseguí mi camino. Al día siguiente debía pasar otra vez por aquella gasolinera, donde habitualmente encontraba al pequeño hombre con su maletín. Ese día, al pasar por el lugar, noté que no había nadie. La gasolinera estaba vacía, a excepción de un coche viejo que estaba cargando combustible. No le di importancia a este suceso porque, después de todo, no siempre el hombrecito estaba haciendo autostop en ese lugar. Suponía que era porque a veces tenía franco en su trabajo y, por lo tanto, no debía acercarse a la gasolinera. Pasaron otros 2 días y tampoco volví a verlo. Eso sí era realmente extraño porque era la primera vez que dejaba de verlo durante tantos días. Me pregunté si no habría pasado algo. Quizás su madre había fallecido. También pensé en el guardia de seguridad. Quizás lo había encontrado intentando envenenar al gato, y por lo tanto, lo había expulsado del hospital y ahora ya no podía volver. Eran suposiciones que yo me hacía simplemente porque estaba aburrido. Sin embargo,
Me sorprendí cuando al sexto o séptimo día volví a encontrarme al hombrecito haciendo autostop en el mismo lugar de siempre, a un costado de la gasolinera. Noté que ya no llevaba el maletín y además vestía muy mal. Es decir, llevaba una camisa muy sucia, pantalones polvorientos y zapatos que apenas podían distinguirse entre el polvo del camino. Paré y lo recogí. El hombrecito se subió sin decir nada. Arranqué el camión y le pregunté hacia dónde iba, si acaso iba a visitar a su madre otra vez. Pero el hombrecito no dijo nada. Continuamos marchando en silencio durante unos kilómetros. Entonces, volví a hacerle la pregunta, pero el hombrecito seguía sin contestarme. Bien, pues si no quieres hablar, entonces yo seguiré mi camino. Y si no me dices dónde quieres parar, pues te llevaré hasta donde yo tenga que ir. Le advertí. Tú sabes muy bien a dónde voy. Pues la verdad, amigo, es que no lo sé, aunque supongo que irás al hospital a visitar a tu madre, ¿verdad? El hombrecito respiraba de una forma muy violenta. Echaba aire por la nariz y sus hombros subían y bajaban con cada inspiración y expiración. Tú sabes muy bien lo que ocurrió con mi madre, dijo al cabo de un momento. Yo lo miraba de reojo. Pensaba, este hombre está loco. Pese a su pequeña estatura, no me fiaba de él. Sabía que los hombres bajos, incluso los más pequeños, pueden tener mucha fuerza. Y además, yo no sabía si estaba ocultando algún cuchillo o algo en su camisa. Ese día pensaba matar al gato, continuó diciendo el hombrecito, siempre respirando de manera agitada. Justo lo vi cuando ingresaba a la habitación de mi madre. Estaba por agarrarlo de la cola, cuando un guardia de seguridad me puso una mano en el hombro y me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le respondí que no podía dejar entrar a aquel gato a la habitación de mi madre, porque ese animal preanunciaba la muerte. Pero el guardia no me escuchó. Me aferró de la camisa y me sacó del hospital. 15 minutos después, me llamaron diciendo que mi madre había fallecido. Lo que yo me pregunto todos los días es cómo sabía que yo estaba buscando a ese gato. Luego, recordé que le había contado mis intenciones a un camionero, que resultaste ser tú. Ahora estoy casi convencido de que fuiste tú quien lo alertó. Y por tu culpa mi madre está muerta. Estuve deprimido por varios días, pues mi madre era mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que solo tengo que vengarla. En ese momento, vi que algo relucía en su mano. Me di vuelta justo para ver cómo ese hombrecito intentaba clavarme un destornillador en el cuello. Lo aparté con mi brazo derecho segundos antes de que lo clavara en el respaldo de mi asiento. Logré esquivar su ataque, pero debido a ello perdí el control del volante. El camión comenzó a inclinarse primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Vi que las ruedas mordían el desnivel del arcén. Intenté enderezarlo desesperadamente. En ese momento, el pequeño sujeto volvió a atacarme. Esta vez, yo estaba demasiado concentrado en la maniobra con el volante como para esquivarlo. El resultado fue que me clavó el destornillador en el brazo. Grité de dolor. El hombrecito también gritaba, culpándome de la muerte de su madre. Lo aparté con mi brazo derecho, pero era bastante fuerte, tanto como había temido. El hombrecito retiró el destornillador de mi brazo, lo que me provocó un dolor intenso y muy agudo que se extendió hasta el hombro. Estaba dispuesto a atacar otra vez. No le interesaba nada a su alrededor. Ni siquiera el hecho de que estábamos a punto de salirnos de la carretera y chocar contra un gran árbol, o en el mejor de los casos, volcar el camión. Cuando intentaba su tercer ataque, el camión dio una sacudida y la cabina se la dio hacia la derecha. Tanto el hombrecito como yo salimos despedidos hacia la ventanilla del acompañante. Algo se me clavó en el muslo y no supe si era el destornillador o la palanca de cambios. Había perdido la sujeción del volante y se escuchó un estruendo cuando las ruedas del camión
incapaces de soportar todo el peso por sí mismas, estallaron. La cabina del camión comenzó a dar vueltas. Tanto el hombrecito como yo girábamos y nos azotábamos contra los laterales del camión. En un momento me golpeé la cabeza contra el tablero y comencé a ver estrellas. Aún así, tuve la conciencia de saber que el camión seguía rodando e iba a estrellarse contra unos árboles cercanos muy pronto. Instantes después, se escuchó otro estruendo, esta vez mucho más fuerte, y salí despedido del camión, haciendo trizas el parabrisas, y eso fue lo último que recordé durante un buen tiempo. Cuando volví a despertar, estaba en una sala de terapia intensiva con muchos aparatos a mi alrededor, prácticamente inmovilizado debido a los yesos y a los cabestrillos que sujetaban gran parte de mi cuerpo. Supe después que me había quebrado ambos brazos, una pierna, varias costillas, además de tener luxaciones en casi todas mis extremidades. El médico que me vio me dijo que me había salvado por muy poco y que era un milagro que no hubiese quedado inválido de por vida. Al principio, no recordaba nada. Luego en mi mente se fueron aclarando las imágenes. Declaré frente a varios inspectores acerca de aquel hombrecito que me había atacado y el hecho de perder el control. Una enfermera que presenciaba mi testimonio dijo que aquel sujeto estaba solo a 2 camas de mí, también internado en la sala de terapia. Se había llevado la peor parte porque se había golpeado la cabeza y al parecer estaba sumergido en un coma profundo. Pasé varios días en aquella sala. Todavía estaba bastante confundido y muy adolorido. Mi esposa y mis hijos me iban a visitar en todo momento. Sin embargo, a la tercera noche, algo me hizo despertar sobresaltado. Cuando abrí los ojos, vi que el hombrecito estaba parado frente a mi cama. Él también estaba cubierto de yesos. Su cara era un melón hinchado. Tenía los ojos casi cerrados por sus hematomas y había perdido casi todos sus dientes. Lo supe porque, cuando me sonrió de una manera muy siniestra, noté que en vez de dientes, solo tenía encías ensangrentadas. Intenté pedir ayuda, pero no me salió la voz. Entonces, el hombrecito alzó su mano y vi que tenía un escalpelo entre sus dedos. Justo en ese momento, ingresó una enfermera que logró detenerlo. Más tarde se descubrió que había robado el escalpelo a un médico en un descuido. Aparentemente, él había fingido estar dormido hasta que encontró la ocasión propicia para atacarme en soledad. Lo trasladaron a otra sala, esta vez con un guardia de seguridad en la puerta, porque habían decidido que este pequeño hombre era muy peligroso y un potencial asesino. Según supe, estaban esperando a que se recuperara para trasladarlo a una unidad penitenciaria, donde luego esperaría su sentencia frente a un juez por intento de homicidio. Pero nunca ocurrió nada de esto, porque en la siguiente noche, alguien dijo que el paciente pequeño de la habitación contigua había pasado a mejor vida. Noté que varias enfermeras y un doctor iban y venían por el pasillo. Finalmente, vi a través de la puerta entreabierta que trasladaban un pequeño cubierto por una sábana sobre una camilla. Una enfermera me contó horas después lo que había ocurrido. Dijo que uno de sus compañeros ingresó a atender al hombrecito, que tocaba el timbre desesperado y gritaba. Ella entró y vio a un gato negro suyo subido a su cama. El hombrecito no paraba de repetir que aquel gato era el preanuncio de su muerte. La enfermera espantó al gato, quien se fue por una ventana abierta. Sin embargo, el pequeño hombre seguía nervioso y alterado, por lo que tuvieron que inyectarle un sedante, y media hora después lo encontraron muerto, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio fulminante. A mí me dieron de alta una semana después. No mentiría si digo que en varias noches
Estuve pendiente por si la puerta se abría e ingresaba un gato negro a mi habitación. Sé que esta leyenda aún continúa en el hospital. Muchos ya lo consideran como un presagio inevitable de muerte. Nadie nunca pudo capturarlo. La cuestión es que el gato negro del hospital es una de las tantas leyendas que circulan en el lugar y es cuestión de creer o reventar. No sé si realmente aquel gato causó la muerte del hombrecillo y su madre. La cuestión es que aún hoy en día, muchas veces me despierto por la noche en mi casa junto a mi esposa, creyendo escuchar el maullido de algún gato. Entonces, me levanto para investigar de dónde proviene, pero nunca logro encontrarlo. Sin embargo, sé que tarde o temprano, aquel gato que ya conoce mi existencia me visitará. Solo espero que sea dentro de muchos años, cuando yo ya esté viejo y haya vivido una buena y larguísima vida.